Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Se cumplen hoy 5 años de la firma del acuerdo de paz en Colombia, pero a pesar de los avances en la integración de los excombatientes de las FARC, siguen algunos escollos pendientes y uno de esos escollos es el tráfico de drogas. Precisamente este martes se incautaron 10 toneladas de cocaína en esta operación conjunta que, según el Gobierno, el Ejército de Liberación Nacional escondía en 2 laboratorios en Nariño, cerca de la frontera sur con Ecuador. Es el decomiso de cocaína más grande del año en Colombia. En Europa nos detenemos en Suecia, que estrena gobierno con una importante particularidad. Por primera vez está liderado por una mujer, la socialdemócrata Magdalena Andersson. La primera ministra liderará un gobierno en minoría con la izquierda y los ecologistas. Y otro nombre propio ha saltado hoy a los titulares, el del delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Ha sido condenado a 1 año de cárcel y 75.000 euros de multa por el chantaje con un vídeo sexual a un excompañero. Lo ampliamos todo a continuación. Primero, los titulares. Guterres reconoce durante su visita a Colombia los avances y dificultades que está teniendo la implantación del acuerdo de paz con las FARC firmado hace 5 años. Los familiares de las víctimas del trágico accidente de autobús en Bulgaria, en el que han muerto 46 personas, entre ellas 12 menores, siguen esperando noticias. La nave espacial DART de la NASA ha despegado, la misión de prueba sin precedentes que intentará impactar y desviar la trayectoria de un asteroide. Aún hay enemigos, a pesar de los avances que ha supuesto el histórico acuerdo que hace 5 años marcó el fin de la guerrilla de las FARC. Así lo ha reconocido el secretario general de la ONU durante su visita a Colombia con motivo del 5º aniversario de la firma. Con una muestra de variedad hecha por excombatientes. Antonio Guterres, que estuvo en una de las zonas donde los excombatientes completan su proceso de integración social y económica, se solidarizó con las víctimas de la violencia que ha seguido al acuerdo. Desafortunadamente, hay enemigos de la paz. Y quiero exprimir a sus víctimas, a las familias y amigos de sus víctimas, mi solidaridad. Más de 970 personas han muerto, entre exguerrilleros, líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados desde la firma. Al respecto, el actual presidente del Partido Comunes y excomandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, ha señalado que a pesar de los crímenes, los excombatientes mantienen su compromiso. Este es el camino que tenemos que transitar los colombianos. Entendemos que hay obstáculos. Fue un conflicto muy largo que generó, vuelvo y reitero, heridas muy profundas. Más de 2.000 proyectos productivos, colectivos e individuales se han puesto en marcha en el país para más de 6.000 reincorporados de los 13.000 que firmaron la paz. Esa reincorporación tiene hoy como fundamento esencial que las personas que han apostado por ese camino tengan hoy cobertura y acceso a los servicios sociales, a la seguridad social. La jornada también ha estado marcada por el anuncio de Estados Unidos que revisará su política hacia las FARC. Según algunos medios estadounidenses, el gobierno ha notificado al Senado su intención de sacar a la extinta guerrilla de la lista de organizaciones terroristas. Carlos Antonio Lozada ahora es senador y viste de traje, pero hace 5 años era comandante de las FARC. Y ese día justo di yo mi primera entrevista en la vida. Lozada firmó en noviembre de 2016 el pacto de paz entre la guerrilla y el Estado colombiano. Critica al actual gobierno por incumplimientos, pero alaba el proceso. No solamente logramos detener una guerra de más de 50 años, sino que además dejamos en ese texto de alguna manera una hoja de ruta de lo que debe ser el proceso de tránsito de Colombia después de la guerra hacia una sociedad distinta. En las elegantes salas del Congreso no se oyen los gritos desesperados de los padres que pierden a sus hijos. El acuerdo solo acabó con una parte de la violencia. Solo este año se registran 77 masacres. Más de 1.200 líderes comunitarios y ambientalistas han sido asesinados desde la firma del acuerdo. También 289 exguerrilleros. Es efecto, dice Lozada, de una deficiente ejecución del pacto de paz. Al no entregarle la tierra a los que necesitan trabajarla, el Estado sigue dejando en manos de los grupos políticos y de los grupos económicos que tienen también entronque con las economías ilegales el poder del Estado en los territorios.
A escasos metros del Congreso está el Palacio de Gobierno. Juan Camilo Restrepo es el alto comisionado para la paz. Destaca los avances del Estado y rechaza las acusaciones de incumplimiento. El 95% de los excombatientes hoy de dicho proceso tienen seguridad social plena. Entonces, la mejor manera de contestar una voz crítica es con hecho y con resultados. Uno con la paz no puede hacer política. Tiene un mensaje para el país vecino, Venezuela, señalado por dar refugio a los líderes de las disidencias. Es que en Venezuela hay una dictadura. Y lo segundo es que esa dictadura deje de albergar personas que hacen parte de grupos armados organizados. Eso es lo que tienen que hacer. El país cumple 5 años de una paz incompleta. Colombia tiene todavía muchos desafíos que enfrentar en los próximos años. La influencia de las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el paramilitarismo se mantiene en algunas de las zonas rojas del país. El conflicto deja cada año miles de refugiados. La violencia está espoleada por el sempiterno problema de Colombia, el tráfico de drogas. Héctor Estepa, desde Bogotá, para Euronews. Han pasado 5 años desde que se firmó el histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, pero Blanca Bustamante sigue sin saber dónde está su hijo. Cuando desapareció, hace mucho tiempo, dejó un inmenso vacío en el corazón de esta vecina de Puerto Berrío, hoy sexagenaria. Sin tener dónde llorar la pérdida de su hijo, como muchas otras mujeres de la zona, adoptó un nicho del cementerio local en el que se había enterrado otro desaparecido, sin identificar. Yo lo cuido a él con la esperanza de que otra persona, no sé en dónde, de pronto también esté cuidando del mío. El caso de Blanca Bustamante es uno más en un país desangrado tras 5 décadas de guerra civil, plagada de acciones violentas del ejército, las guerrillas, grupos paramilitares y el narco. En sus años más oscuros, por el río Magdalena bajaban decenas de cadáveres a diario, con frecuencia descuartizados. Nadie sabía quiénes eran y nadie se atrevía a preguntar. Si uno encontraba los cadáveres por ahí bajando y le daba mucha lástima, pero tenía que dejarlos bajar porque donde usted lo cogiera se metía en un problema más grande. Entonces no podía hacer nada. Veía piernas, manos, por ahí bajando, cuerpos sin cabeza y sin nada. Los acuerdos de paz permitieron la creación de una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El grupo ha prestado especial atención a la zona de Puerto Berrío, donde realiza una laboriosa toma de muestras de ADN de los restos encontrados. ¿Cuál es la particularidad de este territorio? Que los cuerpos llegaron de otros lugares, que el río los trajo, pero que el río no puede decir de dónde los trae. En 3 años, la unidad ha podido identificar y entregar 127 restos a familiares y allegados. Una gota de agua en el mar de dolor de un conflicto que dejó más de 260.000 muertos y 120.000 desaparecidos, la mayoría civiles. La crisis migratoria desatada por Bielorrusia en la frontera polaca está provocando un gran coste humano. Un hombre de 37 años fue enterrado después de que su cuerpo sin vida fuera hallado en el bosque. El inmigrante probablemente murió de hambre y frío. Como parte de su respuesta al desafío bielorruso en su frontera oriental, la Unión Europea incluirá en la lista negra a los operadores de transporte involucrados en la trata de personas. Estamos dispuestos a tomar más sanciones contra aquellos que participan en este tráfico de personas, aerolíneas, aeropuertos, agencias de viajes, lo que sea. Pero ahora el problema más importante no es la afluencia. El problema es cuidar a estas personas. Tenemos que proporcionar asistencia humanitaria. Sin embargo, Hungría dijo que las políticas del bloque comunitario son defectuosas. Brüsszel gyakorlatilag mindent finanszíroz, ami növeli a migráció. Bruselas está aplicando una política defectuosa y financia prácticamente cualquier cosa que aumente la presión migratoria. Todo lo que el lenguaje de la migración internacional llama factor de atracción está en funcionamiento y cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Apoya a las ONGs, promueve los programas de integración, etc.
Úgyhogy a magyar álláspont továbbra is az, hogy az Európai Uniónak ki kell fizetnie az európai határ. Según las autoridades polacas, la situación sobre el terreno sigue siendo tensa. Grandes grupos de migrantes intentan cruzar la frontera entre Polonia y Bielorrusia y continúan arrojando piedras y objetos a la policía. Cientos de mineros se manifestaron este martes en Sarajevo en contra de los planes del gobierno bosnio para reducir la producción de carbón con el fin de frenar el calentamiento del planeta, al mismo tiempo que exigen mejoras de sus condiciones laborales. Los empleados de las 7 minas de carbón del país, que encendieron un centenar de antorchas mientras gritaban ladrones o fuera, aseguran que no volverán al trabajo hasta que no se cumplan sus exigencias. El sospechoso del atropello del desfile de Wisconsin, Darrell Brooks, se enfrentará ahora a 6 cargos de homicidio intencionado en primer grado, ya que un niño de 8 años se convirtió en la última persona que ha muerto al ser atropellado. Los cargos conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua si es declarado culpable. La fianza se fijó en $5 millones y la audiencia preliminar se programó para enero. Por primera vez, Suecia será gobernada por una mujer, la primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson. Después de la inesperada renuncia de su predecesor, Stefan Löfven, Andersson fue elegida por el Parlamento sueco con 117 votos a favor, 174 en contra y 57 abstenciones, con lo que se cumple la condición establecida en el sistema sueco para ser primer ministro, no tener la mayoría de la Cámara en contra, fijada en 175 escaños. La primera ministra encabezará un gobierno en minoría, integrado por la izquierda y los ecologistas. El acontecimiento marcó un paso importante para Suecia, considerada durante décadas como uno de los países más progresistas de Europa en lo que respecta a las relaciones de género, pero que aún no había tenido una mujer en el máximo cargo político. Magdalena Andersson, de 54 años, es ministra de Finanzas desde 2014 y se espera que presente su nuevo gabinete este viernes. La presión de la pandemia sigue aumentando en la Unión Europea, cuyo Consejo sigue insistiendo en la vacunación. Holanda se ha visto obligada a enviar a pacientes de COVID-19 a Alemania para aliviar sus hospitales, mientras que en la República Checa, soldados del ejército han comenzado a ayudar en los centros sanitarios. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que Europa podría alcanzar los 2 millones de muertos por esta enfermedad en marzo del año que viene. Ha hecho hincapié en que la llegada del invierno puede dificultar las cosas y por ello hace una llamada a un esfuerzo conjunto desde los ciudadanos hasta las autoridades políticas. Polonia ha vacunado a la mitad de su población, Eslovaquia algo menos. Algo mejor están Alemania o Países Bajos con 2/3. Austria, que ha tenido que implementar un nuevo confinamiento de 20 días, lo ha hecho con el 58%. Cifras que distan de las 3/4 partes de población vacunada en España o Portugal. Sin embargo, no todo se basa en las vacunas. En el Reino Unido han comenzado a probar un spray nasal contra la COVID-19. A diferencia de estas últimas, se funciona como un profiláctico y sería usado como medida preventiva para evitar infecciones en lugar de para su tratamiento. Los familiares de las víctimas del trágico accidente de autobús que ha causado la muerte de 46 personas, entre ellas 12 menores, siguen esperando noticias frente a un hospital en la capital de Bulgaria, Sofía. Los pasajeros eran en su mayoría turistas que volvían a Macedonia del Norte de un viaje a Estambul. Solo sé que mi tío de 49 años está bien. Solo tiene algunas heridas en la cara, pero esto no es nada, no corre peligro. Sin embargo, no tenemos ninguna información definitiva sobre mi tía y mi prima. Los médicos aseguran que si no están aquí, lo más probable es que hayan muerto en el lugar del accidente. La causa del siniestro se desconoce todavía. Las autoridades búlgaras aseguran que el autobús se desvió de la autovía y arrancó una barrera de seguridad. Pero aún no se sabe si el autocar se incendió antes o después del accidente. Ningún otro vehículo estuvo involucrado en el siniestro. Estamos junto a nuestros hermanos de Macedonia del Norte y lloramos juntos esta tragedia. Esperamos que los supervivientes se recuperen rápidamente. Las víctimas aún no han sido identificadas oficialmente,
pero las autoridades dijeron que se hallaban 12 niños y muchos jóvenes de entre 20 y 30 años. Un hombre incluso llegó a afirmar que había perdido a toda su familia en el accidente. El contexto en Venezuela no es democrático, es de una profunda degradación del Estado de Derecho, según la delegación del Parlamento Europeo en misión electoral en el país caribeño. La Unión Europea participaba el pasado domingo como observadora en unas elecciones venezolanas tras 15 años de ausencia. A la espera de su informe final, que no llegará hasta finales de enero o principios de febrero, Euronews ha hablado con Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la misión de la Eurocámara. Diputado, ¿fueron elecciones libres y transparentes? A veces confundimos un proceso electoral con un contexto electoral. Unas elecciones pueden ser evaluables dentro de unos estándares democráticos o procedimentalmente democráticos y desarrollarse en un contexto que no lo es. El contexto en Venezuela no es democrático. El contexto en Venezuela es una profunda degradación del Estado de Derecho. Las denuncias de organismos oficiales de gravísimas violaciones de los derechos humanos, de inhabilitación de cargos públicos para participar en las elecciones, del secuestro de partidos políticos por parte del gobierno, de persecución a la disidencia, de desigualdad en el acceso a los recursos para la campaña electoral, de desigualdad en el acceso a los medios de comunicación. ¿Pero qué puede hacer la Unión Europea para que se avance hacia un camino hacia la democracia? En el contexto de Venezuela, Europa tiene algo que no se puede comprar, que es el respeto de los venezolanos. Más allá de las opiniones políticas, más allá de los titulares en los medios. Y eso, yo se lo digo, lo hemos constatado en la calle, porque la respuesta de los venezolanos ante nuestra presencia, ante la presencia de los observadores de la Unión Europea y la presencia de los diputados del Parlamento Europeo ha sido extraordinaria. Las muestras de afecto, de cariño, del agradecimiento por estar allí, el sentirse amparados por nuestra presencia, el sentirse arropados, acompañados. La política es el arte de intentar buscar soluciones a problemas complejos y eso significa asumir riesgos, significa asumir compromisos sin perder la perspectiva y el objetivo de todo, que es devolver, como le decía, la dignidad y la esperanza a los millones de venezolanos. Y yo creo que en ese sentido la Unión Europea tiene mucho que aportar. Benzema ha sido condenado a 1 año de cárcel exento de cumplimiento y 75.000 euros de multa por participar en el intento de chantaje con un vídeo sexual a su excompañero en la selección francesa Balbuena. El tribunal también ha condenado a los otros 4 acusados, aunque a penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía. En el caso de Benzema, el veredicto del Tribunal de Versalles es más duro que la Fiscalía, que había solicitado una pena de 10 meses de cárcel exenta de cumplimiento contra el delantero del Real Madrid. Hasta en 4 ocasiones considera la sentencia que Benzema mintió durante todo el caso. El jugador no se presentó a la lectura de la sentencia, al igual que tampoco lo hizo durante los 3 días del proceso hace un mes. Su abogado la considera escandalosa y ha asegurado que la apelarán. Esta decisión se ha tomado antes de que el jugador juegue en Moldavia un partido clave de la Liga de Campeones frente al Sheriff. Una borrasca invernal ha puesto a tiritar a media España antes de lo previsto. La primera ola de frío polar de la temporada golpea la mitad norte de la península ibérica cuando aún falta un mes para la llegada del invierno. 12 regiones o comunidades autónomas están en alerta por fuertes lluvias, vientos y nevadas, y la nieve dificulta ya la circulación en medio centenar de carreteras y puertos de montaña. En la mitad nororiental no hay tanta nieve como la que vemos en estas imágenes. Allí la Dana llega acompañada de lluvias torrenciales y ha dejado en algunos puntos de Cataluña más de 150 litros por metro cuadrado. Varias personas han tenido que ser rescatadas tras quedar atrapadas en sus vehículos en zonas inundadas. Las previsiones meteorológicas auguran más frío en las próximas horas, aunque los expertos descartan que esta borrasca sea otra Filomena, la terrible ola de frío polar que azotó el centro de la península ibérica a principios de año, causando daños multimillonarios. 4, 3, 2, 1...
Como de película de ciencia ficción, un cohete ha sido lanzado al espacio para salvar a la Tierra. O al menos ese es su objetivo, en el dado caso de que ese destino fuera inminente. La nave espacial DART de la NASA despegó este martes para impactar deliberadamente un asteroide en otoño de 2022 para desviar su órbita. Se trata de una misión de prueba sin precedentes que forma parte de la estrategia de defensa planetaria de la agencia estadounidense. La misión de prueba de redireccionamiento de asteroides doble despegó a tiempo a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California. La nave es más pequeña que un coche y está flanqueada por 2 largos paneles solares, y está previsto que choque con un asteroide del tamaño de un campo de fútbol. Sin embargo, el efecto exacto del impacto aún no se conoce, ya que depende de la composición del asteroide. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos un día más. No duden en compartir y comentar este contenido en las redes sociales y seguir informados a través de todas las plataformas de Euronews. Nos vamos con un no comment dedicado hoy a la Gran Barrera de Coral de Australia, una explosión de color de esta maravilla de la naturaleza que ya se está empezando a recuperar del blanqueamiento que sufrió por las elevadas temperaturas. Hasta mañana.